quedó. Perfecto. De la poesía. Lo bonito de venir a La Habana es que te reciban con este tipo de regalos un Montecristo. Un criadero de pajaritos. Buenos días, mi gente. ¿Cómo se encuentran? Aquí ando preparando porque unos amistades de nosotros colombianas vienen para Cuba nuevamente. Entonces vamos a ir, bueno, voy a ir a recibirlos al aeropuerto. Y es tempranito, son ahora como las, bueno, van a ser casi que las 8 de la mañana. El vuelo llega a las 9, pero tengo que estar antes ahí esperándolo. No voy a hacer que el vuelo, bueno, los vuelos nunca se adelantan, siempre se atrasan o llegan a la hora. Entonces quiero estar ahí, ya cuadré un transporte para que nos traiga al centro y todas esas cosas. Ay, pero estamos súper emocionados porque estas personitas son muy, muy, muy importantes para nosotros. Hace como, creo que 2 años por ahí, vinieron por primera vez a Cuba y confiaron en nosotros. O sea, ellos fueron los primeros en que dieron el tour de La Habana o sea, fue como la prueba pilotos con ellos, nos dieron muchos consejos, hicimos toda una amistad, alianza, y entonces vamos a ir a recibirlo. La idea es que se queden acá en la casa de nosotros, pero como ustedes vieron, pero tenemos un pequeño problemita que más adelante en otro video les voy a mostrar. No quiero hacer spoiler por aquí para que ustedes se enteren de todo el chisme, porque si en este canal sí somos medio chismositos, ¿ok? Entonces ahora aclaró, porque como con el cambio de horario, lo que hace es como aclarar tipo a las 7 de la mañana por ahí. Bueno, 7:30 que empieza a aclarar. Entonces estaba esperando a que aclarara para poder salir, pero ya estoy lista, estoy vestida y vamos a ir a buscarlos. Bueno, llegué a la terminal 2, pero tengo que ir hasta la 3. Entonces de aquí mismo, desde la terminal 2, salen como estos triciclitos aquí y te cobran 500 pesos para ir hasta la terminal 3. O sea, como quiera te va a salir muchísimo más barato que pagando 6.000 y pico de pesos, que fue el carro que alquilé para llevar a mis amigos para La Habana. Así que bueno, miren que esto es cómico. Vámonos. Ay, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a la 3? 3 kilómetros, ¿verdad? Si vienen temprano, pueden ir caminando, hacen ejercicio. No fui. Miren. Andando con Jenny, siempre explorando. Caminamos juntas, el mundo nos mostrando. Desde La Habana hasta el sol de Panamá. Cada aventura siempre será una más. Risas y lugares que nos hacen soñar. De Cuba al mundo, chicas, a disfrutar. Descubrimos todo, vamos sin parar. Los acabo de ver después de tanto tiempo. Y justo porque el carro es a las 10. Que ahora lo voy a escribir. Bueno, lo voy a llamar. Bueno, ahora se los enseño cuando salgan por aquí. El problema es que cuando se juntan varios vuelos, pues fácil te puedes meter aquí 3 horas. Porque la cosita de esa, por donde pasa la escala y todo eso, es chiquitica, muy chiquitica. Y son 2 nada más las que funcionan. Y además tienes que esperar las maletas, o sea, muchísimo tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 2 años aproximadamente, nos visitaron unos amigos de nosotros colombianos, que hay videíto en el canal de eso, se lo voy a dejar en la cajita de descripción por si te lo perdiste o por si eres nuevo y no lo viste o lo que sea. Bueno, lo tenemos de regreso aquí en Cuba. Miren, por acá Heidi, que Gustavo. Hola, patrocinador oficial.
adivinen, van a probar mi sazón. Tienen que dar una puntuación del 1 al 5. No, pero lo que le voy a hacer es sencillo. Arroz, tortilla y tomate. El arroz se hace solo. Aquí en la olla. Mira, tenemos arroz por aquí. Tenemos por aquí que están trabajando. A bañar serio. Solo se ríe cuando se le da café. Eran dulces típicos de Colombia, pero como bueno, aquí en Cuba no tanto, pero por ejemplo en España sí, por cada región hay como comidas típicas y dulces típicos, y en Colombia sucede lo mismo, ¿cierto? Sí. Igual. Entonces esto es de Guayacán. De Boyacá. Boyacá. Unídense con esto. Y es como de café blandito. Entonces vamos a probarlo antes que venga el chino. Vamos a ver. Ya he apartado un disco para comer. Se me queda. No voy a ver cómo como. No, está muy rico. Son muy ricos. Con los chicharrones. El chicharrón de cuajada. Bueno. Y lo que más quiero probar es esto. Que viene siendo aquí como tipo un dulce de leche. Algo así. Que es con panela. Ay, se ve riquísimo. Riquísimo. Vamos a buscar que venga el chino. Y esto también es un dulce típico de Boyacá también. Boyacá también. Pero se llama chicharrón de cuajada. Mira, luego lo vamos a probar. Riquísimo. A la engordación. Por aquí, así que 2. Perfecto, ya. Aprobado. Por lo menos huele bien. Ahora el sabor, no sé. Aprobado. Mi gente, no les conté, pero como ustedes pudieron ver, yo fui a buscar a mis amigos al aeropuerto y tuvimos un pequeño altercado. Y se los voy a contar, ¿tú sabes por qué? Porque si tú quieres venir a visitar Cuba, eso a ti no te pasa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Yo alquilé el día antes un carro que era el que nos iba a venir a buscar. Ese carro nos costaba 6,000 pesos cubanos, o sea, bastante económico. Viene siendo como... ¿Qué pasó? ¿Me lo quemaste? No, me había soltado. Ah. Llévatelo, ni siquiera más y llévatelo más. Comete nada más tengo. Pero de No, verdad. por la, ¿cómo se llama? Por leña, no voy a poner oscuro. Pero- Yo tengo que estar subiendo Pero digo, si quieres más, te llevo No, más. Número 1, el taxista ese llegó tarde, y eso que le dije 1 hora después de llegar el vuelo, porque a veces uno se demora allá adentro entre las maletas. Si hay otro vuelo junto con ese que acaba de llegar, pues se demora más, porque hay unas maquinitas súper pequeñitas cuando pasa emigración de la parte de arriba, tienes que dar un formulario, no sé qué, en fin, que puedes demorarte. Entonces yo le dije 1 hora después, el vuelo llegaba a las 9 de la mañana, y yo le dije al taxista a las 10, y el taxista se apareció a las 10:41. Pero como era económico, pues, y los amigos míos no estaban en nada, dijeron, no, vamos a esperar, total. Bueno, que él llegó y yo le dije, estoy en el parqueo, ve para el parqueo. Él no fue para el parqueo, se plantó ahí en la entrada del aeropuerto. Entonces ahí lo llamaron y le pidieron la licencia, que si la circulación, que si tenía que tener una circulación no sé qué, para poder entrar al aeropuerto. Porque si no tienes esa circulación, pues no puedes entrar. Y la mayoría de la gente lo que hace es ir por el parqueo, porque ahí en el parqueo tú sí puedes esperar, ¿entiendes? Bueno, en fin, entonces ahí una muchacha que representaba a los taxistas dijo que eso no se podía hacer, que un turista tenía que salir, no podía salir del aeropuerto si no era con un taxi de ellos, que no sé qué más. Y yo en plan, perdón, ¿quién dijo que no? Si el turista le da la gana, puede ir solo, caminando hasta Boyero, y ahí coger algo hasta La Habana. ¿Cuál es el problema? Es que no entiendo. Bueno, ahí se formó un qué sé yo, qué sé cuánto, y hasta que me pidieron mi carnet y todo. Me tiraron por la planta y todo. No, vaya, yo dije, es que, qué bienvenida a Cuba, qué bienvenida de verdad. Entonces, a lo que voy, hay unas guaguas
que salen desde el aeropuerto, que van hasta el centro. Muchas van para hoteles que quedan en El Vedado, en Playa, en Centro Habana, Habana Vieja, etc. Entonces, por ejemplo, si tú no te vas a hospedar en un hotel, te vas a hospedar en una casa de renta, pues tú miras ahí tu ubicación y hay guaguas que van hasta Playa. Si tu ubicación es en Playa, puedes coger eso y que te acerca. Y además de eso te vas a ahorrar un dinerito, porque eso lo que cuesta son $5 nada más. Creo que a los cubanos, que también pueden coger esa guagua, te cuesta en moneda, te puedes pagar en moneda nacional. Entonces esas guaguas no pasan todo el tiempo. Son guaguas como Transtour. No pasan todo el tiempo, pasan cada, creo que una hora y media. Es que no le he cogido bien el horario a esa guagua, por eso es que no le he podido decir con exactitud a qué hora y todo eso. Pero que es una posibilidad y así te ahorras. Si tú vienes en plan mochilero, como viajo yo a todas partes del mundo, en plan mochilera, con tal de ahorrar lo más que puedas en todo, pues ese tip es para ti. Espera la guagua, o si no, puedes escribir anteriormente y cuadrar un taxi que te vaya a buscar y coordinen el precio, porque no puede ser que a mí un taxi me cueste $80 hasta el centro de La Habana. No, porque ¿de dónde son los cantantes? Entonces, bueno, ya, apartando todo ese tema, toda esta muela que les he dado para que ustedes vean que existe otra posibilidad más económica de ir y venir del aeropuerto, porque también si tú vas para el aeropuerto puedes coger esas guaguas en los hoteles. Ya lo que ya les digo, voy a averiguar los horarios y se los voy a dejar en la cajita de descripción o por ahí abajo en pantalla incluso. En fin, que ahora estoy terminando de alistar todo, porque por la noche nos vamos a ir a bailar con el proyecto Feeling Africa, que no es la primera vez que vamos a estas peñas que son de salsa, kizomba y bachata. Así que mis amigos colombianos por primera vez van a ir a una fiesta cubana, porque ahí lo que más hay es cubano, y van a bailar. Ahí van a ver sus diferencias entre la salsa colombiana y la salsa cubana, y nos vamos a divertir un ratico. Mañana les voy a seguir grabando, porque mañana vamos a hacer un recorrido y ya ellos están mirando muchas diferencias desde cuando ellos vinieron hace 2 años y ahora. Y también quiero que nos lo comenten aquí en el canal, qué tal lo que han visto, si lo han visto mejor, si lo han visto peor y todas esas cosas. Así que sigan viendo el videito. Por acá les voy a dejar unos clips de por la noche, porque vamos a bailar, vamos a mover el esqueleto. Porque miren, vinimos a la pizza de 1 metro y el chino acabó con la pizza. Oye, vaya, se la comió todo. Aquí les voy a dar unos clips para que ustedes sean testigos. Y bueno, salimos a caminar un poco La Habana con Gustavo por aquí, Heidi por allá, y el chino por allá adelante. La gente china. Para que ellos vean y nos comenten qué tal está La Habana en comparación con cuando ellos vinieron hace como 2 años y pico, ¿verdad? Sí, 2 años. 2 años, a cómo está ahora. Luego vamos a preguntarle para que ellos nos comenten. Pero bueno, primeras impresiones. Primeras impresiones es muy bueno, porque ahora hay más mercados. Si vienes como turista, tienes acceso a muchos sitios donde comprar en dólar. El dólar, en cambio, en calle se consigue a 350 pesos cubanos por dólar. Por dólar. Es un cambio muy beneficioso comparado a que si lo compras en el aeropuerto o en las casas de cambio, te sale a 110 pesos. Hay una diferencia brutal en el momento. Doble, un poquito sí. más.
Y les puedo contar la historia que nos pasó en el hotel. Ah, sí, Un hotel. cuenta. Estábamos en el Hotel Nacional, fuimos a cenar y nuestros platos costaban $13.000, 13.000 pesos cubanos. Como no teníamos cómo pagar, sino solo recibían tarjeta, pagamos con la tarjeta. Al pagar con la tarjeta nos costó 3 veces el valor real. Entonces es preferible hacer el cambio con la gente que Exacto, conoces. porque como ellos tienen tarjeta colombiana, lo que hicieron fue el peso colombiano, hacerle el cambio en dólar y entonces después en moneda nacional. Y eso se pierde mucho, Mucho, te pagas 3 veces el valor. Exacto, lo mejor es pagar en moneda nacional. En moneda nacional o con los códigos QR con alguien conocido. ¡Wow! Sí, es fantástico. Exactamente. Van cogiendo tips por ahí. Bueno, ahora entramos al Boulevard de San Rafael porque vamos a caminar todo el Boulevard y parte de Prado también porque vamos a ir al Hotel Sevilla a ver si vemos un perfume que ellos andan buscando. Pero nos encontramos a Miguel de la Lisa o de Marianao. De la Lisa. Amigos de nosotros, colombianos, estudiaron con el chino en la Cujal. Veo mucho más movimiento de comercio, hay más mercancía. No importa, la vez pasada y La vez no pasada. había nada chino. Por eso no digo. Nada, no había nada. Haciendo la otra tanda para completar la bandera, mamá. Acá sacamos un plato. Los cajeros automáticos. ¿Tú sabes si lo va a aprender? Bueno, ¿Qué es? para ti. Un regalo. Oh, mira, Heidi. Ese es Montecristo. Un Montecristo. Oye, muchas gracias. Mira, lo bonito de venir a La Habana es que te reciban con este tipo de regalos. Un Montecristo caminando por San Rafael. Los detalles que enamoran. Con mucho cariño lo dirán. Los niños son más pobres. Eso me recuerda a los cuentos que tú nos hacías cuando eras niño. Igualito. Estaba por ahí. El joven Irán, miren, me acaba de regalar Siempre todos los fines de semana, sábado y domingo, hacen como una exposiciones que venden cuadros acá en el Paseo del Prado, que andamos por aquí. Cuadros como estos, por ejemplo. Muchas cosas de manualidades, cuadros sobre lienzo. ¿Cuadros sobre lienzo se dice? Pintura sobre lienzo. Ajá, exacto. presente. A la cámara de Tropicana Estéreo. Miren, aquí tenemos el Palacio de Matrimonio, una boda de pipipi. Una boda de pipipi. Miren por aquí. Modela ahí. Ni que tú fueras fotógrafo. ¿Cómo que no?
me coro. Mi ritmo bueno para gozar. Hola. Bueno, nos hemos sentado para hacer una pequeña parada en el Café Escorial, aquí en la Plaza Vieja, para tomarnos un café. Hay mucha variedad de café, pero bueno, nos hemos sentado aquí y quiero hacerle una pregunta a mis amigos colombianos. ¿Cuál es su canción preferida cubana? Para mí, Cienfuegos, y hay un bolero muy lindo que se da de todas mis cosas que se llama. No es un bolero de amor. Ella lo interpreta. Dos gardenias. Dos gardenias. Dos gardenias para ti. Por ellas quiero decir te quiero. Ay. Mi vida, pones toda tu atención, que tendrán tu corazón y el mío. Ese es uno de los. Bueno, y hay muchas más canciones del folclore cubano. En Colombia escuchábamos mucho hace unos años a Celine Reutilio, una pareja de cantantes bueno, y Guillermo Portavales, que también se radicó y compuso muchas canciones también para Colombia. Bueno, aquí trajeron el eclair con el flan de caramelo para el chino. Y eclair para él. Ahí está. ¿Cuál es tu canción preferida cubana? No, muy difícil. No me vas a decir Bebecito, de las antiguas. Es muy difícil. De las antiguas puedo interpretar a Leoni. Ah, Idilio. Puede ser. Puede ser. Muy bien. Acá está Gustavo explicándole a Guillén ciertas cosas de la poesía. Como para que ni me... ¿De qué callada manera es un poema de Nicolás Guillén? Maravillosa poesía de la lírica española y afroantillana del gran poeta y patriota cubano Nicolás Guillén. ¿De qué callada manera? Aprendimos a... Culturízate con Gustavo Peña. Culturízate desde La Habana. No, culturízate con Andando con Guillén. Googlea. Sí. Yo cuando Gustavo escapo lo googleo a ver si es verdad. Una de las cosas que les recomiendo, ay, no se fijen en mis ojos porque ayer me eché cositas de esas para lo del baile y no sé, se me ha corrido aquí así el maquillaje. Bueno, les decía que una de las cosas que no se pueden perder es ir a ver el Cristo de La Habana y el cañonazo de las 9. Mi sugerencia es la siguiente: vengan sobre las 6 y pico de la tarde hasta la bahía de La Habana y de ahí van a coger el transporte público para que también tengan como esa experiencia local también del cubano y cojan esta lanchita. Esta lanchita tiene dos recorridos: va a Regla, que es un municipio de La Habana que está enfrente, y va a Casablanca, que es donde se encuentra el Cristo de La Habana. Nosotros vamos a coger ahora la lanchita esta
para ir a Casablanca. Vamos a estar en el Cristo un ratico para que puedan ver la vista desde allá arriba. Y luego de ahí vamos a ir caminando hasta el Morro, que es donde se hace la ceremonia del cañonazo de las 9. Así que apunten, porque yo siempre, cada vez que alguien quiere ir a ver esta experiencia, siempre lo traigo por esta vía, porque así pueden, no sé, es una vía totalmente diferente. Así que bueno, por aquí estamos, ya nos vamos a montar. Miren la cantidad de gente que hay. Miren. Acá Gustavo de Marianao. Heidi de la Lisa. El chino de Fanguapecho. Así mismo, de Tapachula. Y bueno, esto aquí cuesta 2 pesitos moneda nacional. Ahora vamos para Casablanca, pero vamos para ver. Y así es por dentro. Motor diésel. Casablanca, y para subir al Cristo hay 2 vías, una por la rampita, que es más largo, y otro por las escaleras, que en las escaleras pues te cansa más, evidentemente, pero puedes ver cómo viven las personas de por aquí, porque en todo esto de la escalera miren cómo hay casitas que han ido arreglando y demás. Y pues por acá, ay, vamos allá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Miren como aquí tienen criadero de pajaritos y de palomas y de todos esos animalitos que vuelan. Miren cómo se va viendo desde aquí las cosas. ¿Y es que tal de esa Casablanca? Oh. Con sorpresa, ¿no? Esa es para la gente buena y esa es la de los pecadores. Vamos a subir. Pienso en más. Por ahí por el Cristo, de ver la bahía de La Habana desde las alturas. Autora de esa escultura es Gilma Madeira, y se la dedicó, ojo, se la dedicó a la esposa de Batista. Datos curiosos de la escultura. La hizo Gilma Madeira a la esposa de Batista, que se llamaba María Fernández, y el mármol ese fue directamente traído desde Italia. Así que ahí tienen algunos datos. Ahora vamos a ir al cañonazo de las 9, como les estaba diciendo, pero vamos caminando por un caminito. Luego del Cristo, recto por aquí, te vas a encontrar con estos helicópteros y cosas de la guerra de los misiles y no sé qué más. Esto por acá, bueno, por allá que se ve como esas casitas que se ven ahí, son como oficinas del estado, pero es donde muchos jóvenes hacen
el servicio, la previa del servicio militar. Pero bueno, a lo que voy, que por este caminito salimos directamente a lo que es el Morro Cabaña. Y es como una vía donde puedes visitar dos cosas de un tiro. Así que toma nota. Les voy a dejar por aquí algunas imágenes del cañonazo de las 9, porque es una ceremonia que religiosamente se hace todos los días a las 9 de la noche. ¿Y qué significa esto? Que es tu oportunidad de poner el reloj en hora. Además de... ¿Cómo sonó eso? Le metieron 2 zapas. Siempre le meten 2 zapas. No. ¿Sí? Se quedaron sordos. Buenas tardes. Estamos en otro día y ya es horario de almuerzo, y acá mis amigos quieren almorzar como un cubano local, así que han pedido pizza criolla. Y yo pedí de perrito. De perrito, el chino pidió de queso, Heidi por ahí pidió de perrito también, bueno, era lo que había también. Así que vamos después a estarle preguntando qué tal les pareció la pizza. Así que ya está. Y ya eran solo las 3. A ver si le va a echar más sal. A lo mejor Heidi sí le echa sal. Su pizza de perrito. Perrito. Vamos a poner más sal. Hemos llegado ahora a casa de nuestros amigos que hacen los mejores cake de La Habana, y no me canso de decirlo, para que nuestros amigos colombianos prueben el cake. Así que vamos a ver la reacción. Miren por aquí. Siéntense para que lo disfruten. Aquí o allá, donde quieran. El original cake hecho en casa. ¿Cómo se llama? Exacto. ¿Cómo se llama la marca? ¿La marca? Sí, la de los confes. Hades Cake. Ya cambió. ¿Ya cambió? ¿Cómo se llama? Quisieron cambiarla. Ahora vamos a poner un nombre más comercial. Areito cake. Porque Eli me mandó a cambiarla. Ah, bueno. Ahora es dulce momento. ¿Oíste? Ah, está bien. El chino no come. No, el chino no me gusta porque... No, el chino está comiendo esto. A Mariana, miren por aquí, hágase unas amistades de ellos y vinimos en moto, experiencia completa. De maní, bien calentico y rico está, casera de mi corazón. El maní se le entona su pregón, y mandar artista tu cantar, nándame de tu balcón. Esa es mi versión. Ah, sí. Manicera, maní. Desde La Habana con mucho de Shakira. El Waka Waka.
Que la vez que yo fui a hacer un proyecto al... Hijo, ¿por qué tú no me dices que estoy despeinada? Porque tú siempre estás peinado. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres, mira, facturan. Caballero, no es que hemos aprendido colombiano completamente. Por acá está mi tocaya. Hola. Entre nombres, no sabemos cocinar, nada. Colombiana también. ¿De dónde eres? De Cali. Ay, de Cádiz. Pronto la vamos a invitar al canal para hacer un video de por ahí por La Habana. Claro que sí. Probando quieras. probando comida callejera cubana. Porque con la nuestra, intoxicadas. Y conocieron por aquí a los embajadores de Colombia en La Habana. El señor Gustavo, periodista. Gustavo Ríos, Gustavo Ríos. Por aquí el embajador de China. El señor Lam. Pero no era de México. Ah, bueno. Si quieres cambiar, eres mexicano. Y por acá Heidi. Embajadora de... La del control de la calidad, próximamente del nicho. Nos vamos. Nos vamos y nos vemos. La del nicho.